Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Dhananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, I apologize to everyone for the delay. I actually thought that the Panama time and Houston time is the same, but apparently after the daylight saving, it changed. And so typically I would interact with you in the summertime. And so this was a little bit of a confusion for me, but I really apologize for keeping you waiting. Your time is very precious, and I'll try to make sure that I be mindful of your time and respect all of you. Thank you so much. Prabhu dice que perdóname que no pude llegar a tiempo porque normalmente doy clases en Panamá en tiempo de verano y cuando hubo el cambio del tiempo él no estaba consciente que Houston, donde él vive, está 1 hora atrás de Panamá. Entonces él se siente mal porque él sabe que nuestro tiempo es muy valioso y él dice que él va a estar muy pendiente de eso para no gastar nuestro tiempo en esa manera y pide perdón por eso. Okay, so today's topic is on moods and modes, and it is very ironic that this moods and modes topic is from the 14th chapter of the Bhagavad Gita. Entonces Prabhu dice que hoy tenemos la tema de Bhagavad Gita, el capítulo que llama humores y modalidades. También Prabhu dice que es muy irónico que en capítulo 14 ha venido ese tema de humores y modalidades. Yes, now you're on mute. So this is, give me just a minute, Prabhu, just a second. Yeah. Girish Prabhu, you can put the first slide in the meantime, maybe? Thank you. Humores y modalidades. Yes, Prabhu. So here we see that in chapter 14, it's called modes of material nature. And Nombre del capítulo actual es modalidades de la naturaleza material.
And can we go to the next slide? And this chapter of Bhagavad Gita is kind of divided into 5 sections. Ese capítulo de Bhagavad Gita está dividido en 5 secciones, 5 temas. So the first 4 verses, they talk about the liberation of the living entities and how they are conditioned as well. Los primeros 4 versos hablan cómo la entidad viviente es la liberación de la entidad viviente y también a la vez el condicionamiento de la entidad viviente. Then the next 5 talk about the 3 modes and how the soul is away from the 3 modes. Y los siguientes 5 hablan de las modalidades, las 3 modalidades, y cómo también explica el alma es separado, diferente que las modalidades. And then the next 4 talk about the supremacy of the modes and acting and dying, how we can act within the modes, how we can die within the modes. La siguiente 4 versos explican a nosotros cómo uno puede actuar bajo esas modalidades y cómo uno puede morir bajo esa modalidad también. And then the final 9 verses talk about how can we, Krishna says, how you can transcend the modes. Y al final, Krishna dice en lo siguiente verso de 19 y 17, cómo podemos trascender esas modalidades. And the connection between the previous chapter, chapter 13, and chapter 14 is that in chapter 13, it explains how the living entity is entangled in the Prakriti due to his desire for enjoyment. Entonces, el capítulo 13 y 14 están conectados porque el 13 explica cómo la entidad viviente, el alma pura, está enredado en ese mundo material con el deseo de disfrute. And chapter 14 explains how this material energy then binds the soul through the 3 modes. Y capítulo 14 explica cómo esta naturaleza material ata estas almas. So the verse 22 of the previous chapter, chapter 13, tells about the 3 modes of nature, just a little bit of introduction, and that's 13.22 will be expanded more in chapter 14. En el verso 22 del capítulo 13, Krishna nada más dice algo muy breve sobre las 3 modalidades de la naturaleza material. Pero aquí en el capítulo 14, Krishna expande esa filosofía, ese significado de las modalidades. Next slide, please. So what do you see in this picture? ¿Qué es lo que ven en esa foto? Pueden desbloquear su micrófono y decir sus opiniones. ¿Qué es lo que ven? You can type it in your O chat. pueden escribir también aquí en el chat. ¿Qué ven en esa foto? So one person replied, 2 elderly people. ¿Qué más? ¿Quién ve otra cosa o lo mismo? Do you see any Somebody said mariachi? one woman. Does anyone Alguien see con María. una guitarra, Raúl. Y One is alguien que enjoying tenga and una other is guitarra. watching. Ajá, entonces, so somebody saying one playing the guitar, somebody said a lady, somebody said one is enjoying, other is watching, like Yeah. that. So the same picture, different people see it differently. Entonces, So- mismo foto, pero diferentes personas están viendo en diferente perspectiva. Some see a man and a woman looking at each other. Some see a mariachi is playing and the other is observing. Some see there is a tunnel in the ear and a lady is coming out. So it depends on our perspective
the same thing, the same situation in life, we can see it in multiple different ways. Entonces, algunos ven una persona, una pareja anciana, algunos ven mariachi, algunos ven un túnel en el área de la oreja. Entonces, es la misma cosa, pero una misma pintura, pero diferentes personas ven con su perspectiva, su visión. En la vida también, una cosa uno ve con diferente perspectiva. So the question is, why do we have different perspectives? Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos perspectivas diferentes? Next slide, please. What do you see in this slide? ¿Y aquí qué ven? Un hombre, una persona de espalda Mhm. y árboles, como un árbol seco. Sees a dry tree, a person sitting, and a man with a beard, like that. Yes. So this also depending on our perspective, but question is why? Next slide. Entonces la pregunta es, ¿por qué vemos una cosa con diferente perspectiva? Another question for you. Have you ever acted in a situation where you felt, I don't want to do this, but why am I being forced to do this? ¿Alguno de usted, Internally. alguno de usted ha vivido esta situación donde internamente se dice, yo no quiero hacer eso, pero me están forzando para hacerlo? Sí, Sí, yes, Prabhu. Okay. Yeah. So all of the questions of the answers of these questions is given in this chapter of Bhagavad Gita. Entonces la respuesta de todas esas preguntas ha dado en ese capítulo 14 de Bhagavad Gita. So we will explore what answers does Krishna give. Next slide. Entonces vamos a explorar qué respuestas le da Krishna a nosotros. Siguiente, por favor. Next slide, please. Yes, can someone read this? Ok, señora María Lucero, ¿usted puede leer este, por favor? no Actually- podía creer actually- que realmente podía Un entender. segundo, un segundo. Yes, Prabhu. This thing makes sense only if we read in English. Oh, is it? Yes. Okay, so I Yes. can check it out in No. English. No, Prabhuji, that same thing will come in the Spanish also. Okay. The Mataji was doing that. Okay. But so there is are the- yeah. there are rhyming. Yes. Maybe in English there is rhyming or something like that. Okay. That's good. Please go ahead. Puede seguir, por favor, perdón. No podía creer que realmente podía entender lo que estaba leyendo. El peor fenomenal o poder fenomenal de la mente humana. Surge una investigación de la Universidad de Cambridge, no importa en qué orden estén las letras de una palabra. Lo único importante es que la primera y la última letra estén en el lugar correcto. El resto puede ser un desastre total y aún puedes leerlo sin problema. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Increíble, ¿eh? Sí, y siempre pensé que la ortografía era importante. Muchas gracias. Excelente trabajo, María Lucero, le felicito. Entonces, Jitu Prabhu cuando le dijo que está bien, yo no entendía, o sea, para mí no entendí para primero algunos segundos que cómo estaba escrito aquí. Y yo dije que no, hay algo en inglés que Prabhu dice que solo en inglés puede, pero Jitu entendió de una y dijo que no, eso está bien como está escrito así. Prabhu, I thought, like you said, the English one, with the correct one, so I was looking for the English one, but Jitu Prabhu, in 1 second, he understood that, how the words are kept. And I didn't realize till a few seconds initially. Wonderful. Thank you, Jitu Prabhu. So, yeah, it says the spelling really does not matter. Only the first and the last letter should be in place. Entonces, es la verdad. La mente humana trabaja así, que no lee cada letra.
lo increíble es que la primera y la final debía estar igual. So the point about this is that we see the words as images. And as long as the first and last letter are same, the image adjusts itself. And so our perspective also adjusts, even though the image may not be the same, but our perspective adjusts accordingly. Why does this happen? Cuando nosotros leemos, no leemos palabras así. Para nosotros, palabra es una imagen. Por eso, cuando vemos la primera letra y última letra igual, entonces la imagen, nuestra perspectiva inmediatamente dice qué palabra es. En la misma manera, en la vida también. Nosotros vemos con nuestra perspectiva como una imagen. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? So this can be explained. Let's get into why this happens. Next slide, please. And let's go to the basic to understand it. Entonces vamos al básico para entender eso. So this slide actually shows that this body is like a chariot, and in that chariot there are 5 horses which are compared to the 5 senses. There is the mind is the reins are the mind. Intelligence is the driver, and the passenger is the soul. Entonces aquí estamos viendo ¿qué? Estamos viendo que el cuerpo está comparado a ese carroza. En ese carroza hay 5 caballos. Esos 5 caballos son nuestros sentidos, como se puede leer en la pantalla. ¿Cuál es la mente? La mente son las riendas. Esas son las mentes. Y la inteligencia es quien está manejando ese carroza. Yeah. So if the senses and the horses are going in different directions, what will happen to the chariot? Entonces, y también hay alma en ese carroza. Entonces, ¿qué sucede cuando cada sentido va a ir en diferente lugar? ¿Qué va a pasar? The whole chariot will start trembling. So in the same way, when our eyes are going in one direction, our nose is going in one direction, we are getting attracted by something that smells nice, we hear something nice, then our ears go in there, we see something nice, our eyes go in that direction. So all the horses in our body, all the senses are going in different directions. Entonces, ¿qué sucede? La carroza va a empezar a temblar, va a estar muy perturbado si cada sentido, cada caballo va a otro lugar. Eso pasa con nosotros. Nuestros ojos quieren ver algo atractivo. Nuestra nariz quiere oler algo muy dulce, muy fragante. Nuestros oídos quieren escuchar algo muy lindo. Entonces, por eso cada sentido nos jala en diferente lugar. So next slide, please. This talks about the mechanism of the mind. What is the relationship between intelligence, mind, and the senses? Este habla del mecanismo de la mente. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia, la mente y los sentidos? Mind is like a storehouse of all these different thoughts. Even right now, there are several thoughts coming in your mind. Entonces, ¿la mente qué es? La mente es el almacén de pensamientos. Y eso podemos experimentar ahora mismo también. Ahora mismo también. Muchos pensamientos están entrando en nuestra mente. One thought may be saying, oh my God, when will this lecture end? I want to have my breakfast. Un pensamiento va a decir, ¿cuándo va a terminar esa charla? Quiero comer mi desayuno. Another thought will say, it's okay, while listening, let me have the breakfast while listening. Otro pensamiento viene, está bien, voy a escuchar y comer a la vez. And like this, hundreds of thoughts are coming, but our intelligence is telling us, no, we have to hear the spiritual message of Bhagavad Gita, so let me stay focused and listen. Entonces así va entrando, fluyendo muchos pensamientos, pero la inteligencia nos dice,
No, no, no. Tenemos que escuchar ese mensaje trascendental de Bhagavad Gita. Vamos a estar quietos y escuchamos con enfoque. So in this way, mind gives hundreds of proposals, but the intelligence makes the decision. Entonces, de esa manera, nuestra mente nos da muchos propósitos, pero ¿quién hace la decisión? La inteligencia. So we should understand that these three modes of nature that Krishna is talking about is affecting the mind and the intelligence. Entonces debemos entender que esas tres modalidades que Krishna está hablando, eso afecta nuestra mente y nuestra inteligencia. So we see Krishna explains the three modes of nature mostly in terms of the mind. Entonces vemos que Krishna explica las tres modalidades de la naturaleza material, la mayoría que está conectada con la mente. We can change, we can act against the modes of nature, but that can happen only if our intelligence is empowered. Nosotros podemos actuar contra de la naturaleza material, pero eso solamente si estamos empoderados por nuestra inteligencia. Next slide, please. Because it explains that we are not this body, we are the soul, Krishna says. And the soul is separate from mind, the soul is separate from intelligence, the soul is separate from the senses. Entonces hay que entender eso. Krishna explica que el espíritu y materia, el espíritu, el alma, es totalmente diferente que el cuerpo. Entonces el alma es totalmente diferente que los sentidos, de la mente, de inteligencia, es totalmente diferente. Next slide. And depending on the three modes of nature, what our consciousness is at the time of death, our soul goes to these 8.4 million species of life. Entonces, dependiendo de nuestra conciencia, de nuestra mente al tiempo de morir, nuestra alma está transportada en diferentes especies de la vida. So therefore in chapter 14, text 4, Sarva yonishu konteya murtaya sambhavanti ya tasam brahma mahadyonir aham bija pradapita. Which explains that leer en español. We just read in Spanish the meaning, please. Hare Krishna. Ha de saberse, yo, hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Thank you, Prabhupada. Yes, Prabhupada. Krishna is telling, I am the father of all these 8.4 million species of life and father of the soul. Entonces Krishna dice, yo soy padre de todas esas especies, 8.400.000. Yo soy el padre del alma. And so if you see, all these different animals are in different modes of nature, but on the top, we see the cow, the lion, the monkey. Entonces usted ve gradualmente diferentes niveles de todas especies de vida, pero arriba usted ve la vaca, el león y el mono. And that is the entrance to the spiritual life, to human form of life. Y So a través de esas tres especies es la entrada al cuerpo humano. A cow, from cow, if someone comes to the human form of life, they are in the mode of goodness. Si alguien viene de su nacimiento pasado, que era una vaca, entonces uno naturalmente está en la modalidad de bondad. And if someone comes from the lion's life, then they are in the mode of passion. Si alguien viene de la vida del león, entonces uno está en la
modalidad de pasión. And if someone comes from a monkey's form of life, then they are in the mode of ignorance. Y si viene alguien de la vida de mono, la forma de la vida de mono, entonces uno está en la modalidad de ignorancia. Okay, next slide, please. So what are these three modes of nature? These three modes of nature is like the primary colors, red, yellow, and blue. And by mixture of these different colors, so many different colors come out. Entonces, ¿qué son esas tres modalidades? Así como hay tres colores principales, rojo, azul y amarillo. Pero cuando uno mezcla en diferente grado y cantidad y porcentaje, uno va teniendo diferentes colores. And similarly, the three primary modes is Sattva Guna, Rajoguna, Tamoguna, mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. And by different combination of these, we form different modes, different natures. Entonces, en la misma manera, la modalidad original son Rajoguna, Sattoguna, Tamoguna, que es pasión, bondad, ignorancia. O mejor dicho, bondad, pasión, ignorancia. Pero cuando hay una mezcla de diferente grado, entonces de ahí surgen muchas variantes. So next slide, please. And we are like puppets. And as the modes of nature dictate, if we don't have control over our mind, we will just be puppets in the modes of nature. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos títeres. Si no tenemos el control de nuestra mente, las modalidades nos va a hacer bailar y actuar así como nosotros somos títere y otro es el controlador. Next slide. So now we'll explain, this is the reason why we are forced to act within ourselves, something that we don't want to do, but still we are forced to act because of the forces of the modes of nature. Entonces, aquí está la respuesta. Porque a veces estamos forzados a hacer algo que no queremos hacer. Y ahí está la respuesta basado en las modalidades de la naturaleza. In Sanskrit, these modes are called guna. Guna means rope. En which sánscrito, bind us. la palabra guna. Guna quiere decir una soga. Modalidad es guna en sánscrito. Y guna quiere decir que nos ata. Next slide, please. So this rope, it's, you take three strands and you can make one kind of rope and then take three strands of that rope and make another rope, and then you can make thicker and thicker and thicker. And we are bound by those thick strands of ropes. Usted toma tres cuerdas y amarra de esta manera la cuerda de tres hilos. Después toma otras tres cuerdas y amarra más y amarra más. Y entonces así usted tiene una soga bien fuerte para atar. And it's very difficult to get out. If we try to untie the knots, it is impossible. Y para desatarnos es imposible. But Krishna says all we have to do is we have to dissolve these ropes in a chemical solution. Entonces, ¿qué dice Krishna? La única solución es que tenemos que disolver esa soga tan fuerte en una solución química. And in the first canto of Srimad Bhagavatam, chapter 2, it explains what is that chemical solution. Mahat Sevaya. Sorry, bro. Go ahead, Prabhu. Entonces, el Bhagavatam, canto 1, dice, ¿cuál es esa solución química que va a disolver esa soga que nos ata de modalidad? Mahat Sevaya Vipra, which means service to Vaishnavas and hearing and chanting of Krishna's pastimes. Dos cosas, servicio a los Vaishnavas devotos y
cantar, glorificar, oír los pasatiempos del Señor, nombre del Señor. So today, while we are all reading the Bhagavad Gita, these modes of nature are getting dissolved. Some Ahora of them. mismo presente que estamos escuchando Bhagavad Gita, mensaje trascendental, por lo menos alguna soga nuestra que nos ata están disolviendo. Next slide, please. So here Krishna speaks in chapter 14, text 5, that Tattvam Rajas Tama iti Guna Prakriti Sambhava Nibadnanti Mahabaho Dehe Dehi Nam Avyayam. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer la traducción, por favor? Sí, Prabhu. La naturaleza material consta de tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Gracias, Prabhu. So Krishna says here he's introducing the three modes of nature, the mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Next slide, please. So we discussed about the red, blue, and yellow colors. They combine different colors. These three modes combine and give different colors. Entonces hablamos de los tres colores principales de azul, rojo y amarillo. Cuando combina, eso es lo que sucede. Puede ver diferentes colores. Next slide, please. And then based on which color combination comes and affects our mind, we see the world through that colored glasses. Entonces depende en qué color está nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra perspectiva para ver el mundo también va a ser a través de ese color. So if the modes of nature combine and give a pink color of the modes of nature, we will see everything pink. Si la modalidad de naturaleza tenemos en color rosada en nuestra visión, vamos a ver todo rosado. But if we want to see things as they are, we'll have to clean the glasses and wear transparent color glasses. Pero si queremos ver verdaderamente cómo es y qué es, entonces tenemos que ver, limpiar ese color y tener anteojo transparente para ver color real. And then we can see things as they are, rather than seeing things as we are. Entonces, únicamente así podemos ver las cosas tal como son, no la cosa como tal como soy. There was a comment someone made. Is it of some Yes. concern? Yes, I can read that. Hay un comentario de Sol, dice, pudiera entender que si en nuestra vida anterior fuimos vaca, estamos en la modalidad de bondad, porque las vacas son sagradas. Si es león en pasión, quizá por la alimentación, si es como mono, porque en la ignorancia. She's saying, so we can take that comment to question right now? Yeah, that's fine. Okay, so she's saying, let me just translate this quickly. I could understand that if in our previous life we were cows, we are in a mode of goodness, because cows are sacred. If it's a lion in passion, maybe it's because of his food. But if it's monkey, why are monkeys in ignorance? Well, that is for animals, just like human beings, we can act against the modes of nature. Our mind may be saying something, but we human beings have the capacity to act against what the mind is saying. But animals cannot do that. And the monkey, their minds are in the mode of ignorance. And that's why it's restless. Sometimes it's lazy. It's just jumping around, things like that.
Entonces, únicamente la especie humana tiene esa capacidad que cuando la modalidad nos impone una modalidad, nosotros si estamos empoderados podemos rechazar o pelear o hacer algo diferente. Pero en la especie animal está muy atado y no puede salir afuera de esa modalidad. Está obligado en esa modalidad. Entonces, en caso de mono, está obligado en ser modalidad de ignorancia y por eso usted ve que siempre está inquieto y siempre muy perezoso también y la actividad que usted ve del mono está en la ignorancia. And so your question is very good. It will lead us. So that's why let us try to understand what is the mode of goodness, what is the mode of passion, what is the mode of ignorance, and then it'll be very clear why the cow is in the mode of goodness, tiger in the mode of passion, and monkey in the mode of ignorance. Entonces, su pregunta es muy buena, Sol. Gracias por la pregunta. Entonces, Prabhu dice que así, gradualmente, vamos a aclarar esos puntos. Que por qué la vaca está en la bondad, león en la pasión, mono en la ignorancia, cómo pasar más allá de esas modalidades. Next slide, please. So let's talk about what is the mode of goodness. Next slide. Vamos a hablar de bondad. Can someone read this? Surely, Prabhu. Thank you. Señora Noraliza, ¿o se puede leer, por favor? Sí, un momentito. Traducción, texto 6. Oh, tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Gracias. So here it explains the qualities. Krishna explains the qualities of the mode of goodness. Let us see what are exactly these qualities. How can we understand it in our modern context? Entonces aquí Krishna está explicando cuáles son las cualidades de una persona en bondad y cómo podemos identificar en el día a día de hoy. Next slide. So can maybe 2 or 3 of you read few paragraphs, points of this particular slide, which talks about a family, Dr. Bright and his family, what kind of lifestyle they lead, and what can we say, which mode are they? So Okay. can you please read few lines, each of you? Okay. Entonces, Girish Prabhu y Ananda Kirtan Prabhu y Mahagauranga Prabhu pueden ver y leer diferentes secciones de esa página, por favor, que está aquí. Sure. How many do you want me to read? You can read Dr. Bright and Señora Bright. Okay, sure. 3 hijos, casa, justo a la medida de sus necesidades, en un tranquilo pueblo rural. Dr. Black, local, un hombre reflexivo y calificado. Trabajo honesto y desinteresado. Hobby es leer libros de filosofía, poesía y ciencia. Señora Bright. Granja y jardín alrededor de la casa. Cuidar a la vaca de la familia. Gracias. Mahagauranga Prabhu, se puede leer lo que está abajo que dice los Bright. Su micrófono está bloqueado. Ajá, ahora sí. Los Brights dan gracias a Dios, toman su religión como un deber serio, excepcionalmente piadosos, no juegos de azar, los intoxicantes son estrictamente tabú, sus relaciones extramatrimoniales
sin relaciones extramatrimoniales. Los Brights decidieron hace mucho tiempo que matar animales es bárbaro. Nunca comen carne, pescado, pollo e incluso huevos. Gracias. So we can see here that they Sorry, Prabhu, wanted the last section Yeah. is pending. Ananda Kirtan, Prabhu, ¿puede leer donde dice sin embargo, por favor? Sin embargo, los Bright están condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Están apegados a su mundo armonioso. Por lo tanto, están atados a la modalidad de la bondad. Muchas gracias, Prabhu. So Yes, Prabhu. in this, so here we see that they are very happy, leading very happy life, not harming anyone, but they are attached to this sense of happiness which keeps them in this material world. Entonces, aquí vemos que una familia muy feliz, tranquila, autosatisfecha, pero igual están atados a la modalidad de la bondad, de la tranquilidad y felicidad. Next slide, please. So people in the mode of goodness, they have all these different symptoms that we discussed, but their conditioning is that they are conditioned by knowledge and happiness. Entonces, el condicionamiento de la persona, que esta modalidad de bondad es conocimiento y felicidad, y están atados a las cosas que hemos leído, las síntomas. Next slide, please. So we spoke about goodness. Now let's talk about passion. Hemos hablado de bondad, ahora vamos a hablar de pasión. Which is the mode of goodness, the mode of passion, which is Rajoguna. Entonces, modalidad de pasión, que es Rajoguna. Rajo, next slide, please. Rajo ragatmakam yidhi vidhi trishna sanga samudbhavam tannibadnati konteya karma sangena dehina. Can someone read the translation? Ya, Madre Mahanandini, ¿se puede leer la traducción? Sí. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, o hijo de Kunti, y debido a ello, la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fructíferas. Gracias. So here Krishna is talking about the mode of passion. Mode of passion is more about trying to find happiness now rather than delayed gratification. Entonces, la modalidad de pasión más que todo enfoca en disfrutarlo ya. En vez de disfrutar en futuro, quiero el disfrute ya. Quiero gozar ya. Next slide, please. So let us talk about Mr. and Mrs. Smith, who and what their lifestyle is, based on which we can understand which mode they belong to. Catherine, ¿usted puede leer? Sí, usted puede leer la sección donde dice desde arriba hasta donde termina el señor Smith, ¿no? Hasta antes de empezar Gloria y su esposa. Señor y señora Smith, viven en los suburbios en una casa elegante llena de comodidades modernas. Señor Smith, se engulle el desayuno a tiempo para luchar contra el tráfico a la oficina. Allí se sienta todo el día lidiando con diferentes dolores de cabeza, como él los llama. Trabaja duro, el dinero es la miel. Le permite costearse los lujos que disfruta y aún le queda algo de dinero para el mercado de valores. Maneja esquemas de negocios turbios que lleva aparte. Gracias. Jitu Prabhu, ¿usted puede leer Gloria, su esposa, por favor, hasta el final? Gloria, su esposa, se despierta a tiempo para ver que los dos niños mayores se vean descantes y los envía a la escuela.
decentes. decentes y los envía a la escuela. Pasa la mayor parte del día con el bebé, el que no esperaban. Ya sea Gloria está en la casa con la televisión encendida, en el patio de recreo con las otras amas de casa y los niños en el salón de belleza o de compras. Los fines de semana, los Smith intentan ser religiosos, pero es más o menos un asunto social. Por lo tanto, están atados a la modalidad de la pasión. Gracias. So this is the quality of people in the mode of passion. And in modern day, we will relate many of the people we'll see, they are living this kind of lifestyle. And so they are more in the mode of passion. Next slide, please. Entonces, esos son los síntomas de la modalidad de pasión. En moderno, día a día, podemos ver mucha gente en esa modalidad. So there, the symptom is that it's all about I want, and that I want to win, I want to enjoy life. The goal of life is to enjoy. That is mode of passion. Entonces, ¿cuál es el síntoma de la modalidad de pasión? Yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero todo, yo quiero ganar. Así, es But the pasión. problem with that is that we are never satisfied. It is never enough. No enjoyment is ever enough that will satisfy the mind. It will only agitate the mind. Pero hay un problema. El problema es que no hay ningún disfrute en el mundo donde nuestra mente va a decir, ahora estoy satisfecho. No, como que no es suficiente. Queremos más pasión, más deseos, más anhelos. Queremos más. Yo quiero, así. Next slide, please. So now let's look at what mode of ignorance means. Entonces Next vamos a ver slide. qué dice la modalidad de ignorancia. Next slide. Next one. Svajnanam vidhi mohanam sarvadehina pramadalasya nidrabhis tannibadnati bharata. Nicolás Prabhu, ¿se podría leer, por favor? Sí, Prabhu. Oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. So here the question about the monkey that came, we can see that the mode of ignorance is madness, sleep, and indolence, which is what the monkey does. Entonces, aquí es la respuesta del mono también. Porque aquí dice, ¿cuál es la síntoma de la modalidad de oscuridad? Dice que ese causa engaño en todas las entidades vivientes. Los resultados son la locura, la indolencia y el sueño. Entonces, estos son los síntomas del mono, las actividades de él. Next slide, please. Can some people read this, please? Sure, Prabhu. Noraliza, ¿usted podría leer, por favor? Un momentito. John Dull y Betty Grumble nunca se casaron, pero viven juntos. Apartamento en ruinas en la ciudad de Nueva York. Los cheques de asistencia social cubren parte del alquiler. John reúne el resto vendiendo drogas. Ambos decidieron hace mucho tiempo que la religión es algo de lo que no quieren formar parte. Pasan el tiempo durmiendo al menos 10 o 12 horas al día, o bien drogándose, dándose un festín con cerveza y languideciendo en su apartamento. Durante años han soñado con fundar una comuna en España o quizás en Madagascar o Nepal. Por lo tanto, están obligados a la modalidad de la ignorancia. So we can see so many people in today's world, we can relate to this particular description. And more
even the values of passion life is going away, and people are going more and more towards the mode of ignorance. Entonces vemos que la mayoría de las personas están en esa modalidad y poco a poco, después de pasión, entra en la ignorancia y más personas están apegados a esa modalidad y hacen esas actividades. And this is the monkey life. That's why monkey is considered to be in the mode of ignorance. Y esa es la vida de mono, por eso está considerado la vida de mono en ignorancia. Next slide, please. So the symptoms of those people are they'll always be intoxicated or sleeping or just doing some mad activities, being frivolous, and they are conditioned by this dark mode of ignorance where there is no interest and no hope for spiritual life. Entonces, personas que están en esa modalidad, esos son los síntomas de ellos, de la indolencia, hacen locuras, cosas que no tienen sentido, duermen, beben licor, y también el condicionamiento es tal que daña el propio cuerpo y de los otros también. And even though they don't have so much hope for spiritual life, but if a devotee approaches them and gives them prasad, kirtan, they are immediately attracted also, several of them, to spiritual life. Sorry, Prabhu, it got cut for 1 second. So even if they are in the Even if they are in the mode of ignorance, if a devotee approaches them and gives them some prasad, some kirtan, then they may get pulled out of that mode of ignorance. Thank you, Prabhu. Entonces, aunque ellos estén en una situación que es terrible en el sentido que casi no tiene recursos para salir, aún así, sí un poco de asociación, él tiene toda la oportunidad de salir. And in the mode of goodness, even though they may be in the mode of goodness, if a devotee approaches, they may say, no, we are happy. We don't need all this. Y el contrario, si alguien está en la modalidad de bondad y el devoto acerca, ¿qué dicen ellos? No, nosotros estamos felices, satisfechos, no necesitamos conciencia de Krishna. Because they are proud and bound by the sense of happiness, so they don't want to change. But mode of ignorance, they are suffering, they know they are suffering, so they are happy to find a change. Entonces, lo que está en la bondad, ellos están orgullosos y están condicionados por la felicidad que tiene. El contrario, la de modalidad de ignorancia, la persona sabe que estoy sufriendo, quiero salir de esto, entonces va a aceptar más fácilmente. Next slide, please. So now there is a quiz for you. Now we will discuss which animal is in which mode. So on the top left is the elephant, nicely enjoying the waterfall. Which mode is the elephant in? Entonces ahora vamos a hacer las preguntas a ustedes. Diferentes animales están haciendo diferentes actividades aquí. Aquí tenemos el elefante bajo una cascada en el foto de arriba izquierda, disfrutando una ducha de la cascada. ¿Cuál es la modalidad de ese elefante? Bondad. Yo digo que bondad. Pasión. Okay, some said passion, some said goodness. The elephant is in the mode of goodness. Okay, el elefante está en la modalidad de bondad. It's vegetarian. Porque es vegetariano, uno síntoma. What about the tiger on the right-hand side? ¿Y qué tal el tigre en la mano derecha? Bueno, yo diría que pasión. ¿Quién más? En pasión. Pasión. Passion, Prabhu. Yes. Es What correcto. about the hyenas? ¿Y las hienas? Also in passion.
Hyena, what do you say hyena en español? ¿Cómo dice ese animal hyena? Llena. Hiena. Llena. Hiena. Llena. Hiena. Hiena es Hiena. hiena. Entonces la hiena está en cuál modalidad, según el foto. Ignorancia. Pasión. Okay, some say passion, some say ignorance. Ignorance is the correct thing. They are in the mode of ignorance. And what about the fox that we see at the end? Entonces, hiena está en ignorancia. Y el lobo que vemos en la última foto abajo. ¿En qué modalidad está el lobo? Ignorant. Ignorancia. Yes, correct. Yeah, Because correct. the hyena does not hunt themselves. The tiger hunts, and whatever is the remnants, then they just take that. Very lazy. Entonces, la hiena es muy perezosa. No caza propia. Cuando el tigre caza y lo que deja remanente es lo que hiena come. Next slide, please. Siguiente. So people in the top left, they are in mode of passion, goodness, or ignorance. Entonces, lo que están en la izquierda de arriba, foto, están en pasión, ignorancia o bondad. En pasión. En pasión. ¿Quién más? Pienso que pasión también. Pasión. Yes, so they are in the mode of, actually mixed mode of passion and ignorance. They are Sí, passionate, they want it, but they don't know why. Why they want war. And so they're in the mode of passion and ignorance, mixed. Ok, está en una modalidad de pasión e ignorancia mezclada. ¿Por qué? Porque tienen la pasión de guerra. Pero ¿por qué quieren la guerra? Eso no saben. Entonces está en ignorancia, es mezclada. And then the monks, what are they in the mode? Which Los mode? monjes están en ¿cuál modalidad? Bondad. Bondad. Bondad, goodness. Yes. And what about the person who's sleeping? ¿Y la persona dormido? Ignorance. Ignorancia. Ignorancia. With the remote in his on his tummy. Con el remoto en su barrigón. Next slide, please. Sometimes, like for example, we see this soldier. He is in the midst of a passionate war. He's in the mode of goodness. Entonces, vemos aquí un guerrero. Él está en medio de una guerra apasionada, pero él está en la bondad. And then we see the couple who is on the beach. Even though they look very pacified, they look like they're in the mode of goodness. Internally, they're in the mode of passion because their goal is to enjoy. Entonces, aunque la pareja se ve aparentemente en la bondad enfrente de una playa, tranquilidad, pero realmente internamente tiene mucha pasión para disfrutar esa pasión. And then the person who is handicapped and is running the race, even though he apparently looks like in the mode of passion, but his motivation is coming from the mode of goodness. Entonces, aunque esa persona que está discapacitado está corriendo, pareciera actividad de pasión, pero realmente es bondad. So it's the motivation that counts. For example, which mode was Arjuna in? Entonces, es la motivación que cuenta. ¿Cuál era la modalidad de Arjuna? When Arjuna was fighting in the war of Mahabharata, which mode was he in? Cuando Arjuna estaba peleando en la guerra de Mahabharata, de Kurukshetra, ¿cuál era la modalidad de él? Bondad. Un kshatriya es pasión, pero él se supone que tenía bondad.
Okay, so someone said goodness, someone said Kshatriya is in passion, but he was in goodness. ¿Qué más? Estaba actuando bajo las instrucciones del Señor Krishna. So, Some say was acting below the instruction of Krishna. Yes, that's why he was above the three modes. Ajá, Even ¿cómo though he estaba was actuando? fighting Sorry. Go ahead, Prabhu. Ya, ¿cómo estaba actuando bajo la instrucción de Krishna? Entonces estaba más allá que las modalidades. Even Más though allá que he modalidades. apparently, externally, it looked like he's in the mode of passion, but he was above the three modes because he was following the instruction of Krishna. Entonces, externamente, aparentemente parecía que estaba en la modalidad de pasión por la guerra, pero realmente estaba en la modalidad de más allá que las tres modalidades trascendental, porque estaba siguiendo las instrucciones de Krishna. And that's why it's the motivation that decides which mode we are in and not the action. Entonces, no es la acción que decide en cuál modalidad estamos, es la motivación. If our motivation is out of greed or lust, whether the motivation is out of pride or wanting to or revenge, or is our motivation out of love for God? Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación es amor para Dios, nuestra motivación es lujuria, nuestra motivación es codicia. ¿Cuál es nuestra motivación? Next slide, please. Okay, next slide. Next slide, please. And yeah, so this gives a summary of what we just discussed about the mode of goodness, passion, and ignorance. Es una esencia de lo que aprendimos de bondad, pasión e ignorancia. Next slide, please. Mam cha vyo abhivyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samati chaitan brahma bhuyaya kalpate. Can someone read the translation of Nicolás, chapter ¿puedo 14, poder verse leer, por favor? 26? Nicolás Prabhu, ¿se puede leer, por favor? Sí, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Yes, so this is Krishna is saying, but the goal is not to be in the mode of goodness, not to be in the mode of passion, not to be in the mode of ignorance, but transcend the three modes. Next slide, please. Krishna dice, ¿cuál es la meta? La meta es trascender las tres modalidades. So the way we do that is simply remember A, B, C, D. A, B, C, D of Krishna consciousness. Entonces, ¿cómo uno hace para subir de esas tres modalidades? Es acordar abecedario de conciencia de Krishna. A for association of devotees, B for reading Prabhupada's books, C for chanting, and D for spiritual diet. Jitu Prabhu, you can read that, please. El ABCD es de A de asociación de los devotos, B libros, leyendo libros de Srila Prabhupada, C es canta el santo nombre de Krishna y D es la dieta espiritual. So Krishna said, if we just follow this, we'll be able to follow the 14th verse of 7th chapter, that this divine energy of mind consisting of three modes is very difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. And by following this A, B, C, D, we can surrender to Krishna and cross the three modes of material nature. Entonces, eso es lo que Krishna dice en el verso 14 del capítulo 7, que esta energía divina mía integrada por las tres modalidades de la naturaleza material es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a mí, quiere decir que quien puede seguir el abecedario de conciencia de Krishna, A, B, C, D,
pueden atravesarla fácilmente. Okay, so with this, we will end here. And if there are any questions or comments, please let us know. Con eso vamos a terminar aquí. Y si hay más preguntas y comentarios, por favor hagan. Any questions, comments, reflections? ¿Alguien tiene alguna pregunta, reflexiones, comentario? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. My question is like not related to the modes of nature. It's like we have studied soul is never born and never dies. But over here in the third text, Lord is saying that I impregnate and I give birth to the living entities. So what birth is now Krishna talking about when the soul never dies and never takes birth? Yeah, that's a very good question. If you see, Krishna is saying, I am the seed-giving Sorry, father. Prabhu. I will just translate that. Yeah. Entonces, Jitu Prabhu está preguntando que Krishna dice primero que el alma nunca nace, nunca muere. Y luego Krishna dice que yo soy el padre quien da la semilla. Pareciera contradictorio. Por favor, ¿puede explicar? If you read the verse, are you referring to the verse which says, Aham Bija Pradapita, I am the seed-giving father? Yes, Prabhuji. Yes. So Krishna is not saying the soul is going to be born. Is saying that I am the seed-giving father. There is the material nature, and I impregnate the seed, which has the soul, into the material nature, and then that soul gets a body. So he's not saying that the soul is born. The soul is eternal, but in Srimad Bhagavatam, it explains that when this whole material nature devastation happens, all the living entities, all the souls which are still in the material world go inside the body of the Mahavishnu. And then when the manifestation of Prakriti happens again, then all these souls come from the body of Vishnu and enter into the material world. So the soul is always present. It doesn't die nor take birth, but as a seed, they go into the material nature, and the soul then gets different bodies, but the soul remains as it is. Does that address your question? Prabhu is asking if you replied your question properly. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you. Understood. Entonces, aquí hay una cosa para entender. Krishna dice que alma nunca nace, nunca muere. Y aquí Krishna refiere en su verso que yo soy el padre que da la semilla. Entonces, parece contradictorio. Pero, ¿qué sucede ahí? Krishna no dice que yo soy, yo estoy creando no creando. I don't give birth. Yo no doy nacimiento al alma. Él dice que el alma yo lo pongo. Yo lo pongo en esa naturaleza material, en diferentes lugares, diferentes situaciones, para que tenga su forma, su especie, su vida, así, según esto. Entonces, por eso él da. Así mismo cuando hay destrucción de la creación. Cuando hay destrucción de la creación, esa alma no mueren, no se aniquilan. Ellos regresan en el cuerpo de Mahavishnu, el creador, y después regresan y Krishna lo ponen en sus lugares. Entonces, así podemos ver la diferencia. Aquí hay algo. Pudiera entender que sí en nuestra vida anterior fuimos... ya, eso lo hicimos. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta, Prabhu. ¿Cómo no, Prabhu? Es que
Se dice de que el alma es la causa del sufrimiento y de la felicidad en este mundo material. Pero siempre estamos actuando bajo las tres modalidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende eso de que, bueno, las tres modalidades nos obligan a actuar, pero el alma es el responsable de la felicidad y de la aflicción? So there's like a contradiction because it's our soul that is responsible for our happiness or distress. But then these three modes come in the game, in the scene, and they try to control. So how is it that the three modes are doing everything, but then the soul is responsible for the happiness or the distress? That happens only for human beings, that we are responsible for that because we have been given a choice. Solamente en la vida humana es la responsabilidad nuestra, porque nosotros hemos recibido una opción de escoger. The karma is only for human beings because for one who's given a choice, responsibility is also given. Entonces, el karma solo existe en la vida humana. ¿Por qué? Porque tenemos este libre albedrío de escoger. Tenemos opciones. Entonces, con eso viene la responsabilidad también. And we are the three modes of nature. Which modes of nature we will be in, that is decided based on our desire in the previous life and our karma in the previous life. Entonces, ¿en cuál modalidad vamos a entrar? Vamos a nacer. Eso depende de nuestra karma y deseo de la vida pasada. And because the modes of nature is the medium through which we interact with the material world, the soul interacts with the material world. So ultimately, we get those modes based on our desires, and that's why we suffer. We are held responsible for the suffering and the happiness. Y a través de las modalidades uno interactúa en el mundo con otros. Y depende en qué modalidad estamos. En esa modalidad vamos a ir actuando. Y eso viene según lo que hemos escogido. So ultimately, we have a choice to not act as per the modes of nature. Y al final, nosotros tenemos este poder. Podemos escoger no actuar bajo las modalidades. And act on behalf of Krishna's instructions. El contrario, seguir las instrucciones de Krishna y actuar de tal manera. If we follow Krishna's instructions, we will not be affected by the modes of nature. Si seguimos las instrucciones de Krishna, las modalidades no van a afectar a nosotros. But if we don't act according to the instructions of Krishna and act according to the modes, then we will be sometimes happy, sometimes distressed, then again happy, then again distressed. Pero si actuamos según nuestra mente, según lo que queremos, en las modalidades vamos a estar feliz, triste, apasionado, ignorancia, bondad, así vamos a ir fluctuando siempre. So it is our choice in the human form of life. In the animal form of life, they don't have a choice. They are just bound by the modes of nature and they just act accordingly, and therefore they are not held responsible. They don't have karma. Esa es la diferencia en la vida humana y de animal. Entonces aquí nosotros tenemos la elección, podemos elegir. Los animales no pueden elegir, los animales nada más actúan bajo las modalidades. Does that answer your question? ¿Esto responde su pregunta? Gracias, gracias. Tengo otra pregunta. Y es de... Sí, Prabhu. Y es de que, bueno, nuestras actuaciones generan, refiriéndonos a las actuaciones que generan sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento lo experimenta el cuerpo sutil o el alma.
Esa es mi pregunta. El experimento de... El sufrimiento. El sufrimiento produce, nuestras actividades producen sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento lo experimenta el cuerpo sutil o el alma. So Prabhu is asking that our activities brings us unhappiness. This unhappiness, who suffers? The subtle body or the soul? Okay, that's a great question. Es una pregunta muy buena. Matter and spirit. Matter is dull, spirit is the soul, is life. Matter has no emotions. Spirit is the one who experiences. Matter has no experience. Please translate this and I'll go forward. Entonces, la materia no es siempre así, aburrido, no tiene emociones, no tiene la vida, no tiene esa experiencia. Es el alma que tiene, no el cuerpo, no es la materia. So, mind, intelligence, ego, the senses, they are all matter. And they are dead. They're already dead. They don't have any experience. Entonces, la mente, los sentidos, inteligencia, ego falso, esos son materia. Esa materia burda está muerta, no tiene su propia vida. But the soul is alive and can experience happiness and distress. Pero el alma está viva y puede experimentar felicidad y destreza. But if the live soul thinks that I'm dead matter, it suffers. Entonces, when the live soul, Yes, like the alive soul is always alive. So when Okay. that soul, which is always alive, identifies with dead matter, it suffers. entonces el alma que siempre tiene vida en full, pero se siente que no, que identifica con ese cuerpo burdo, muerto, entonces siempre va a sufrir, porque es incompatible. Yes, because of the incompatibility, the soul suffers. But it is said that suffering is optional, meaning that pain is mandatory, but suffering is optional. Someone may feel pain, but they may not suffer. They may feel pain in the body, but if we are connected to Krishna, we will not suffer. Como dice, el dolor es obligatorio, va a venir. Sufrimiento es opcional. Like Haridas Thakur, he was beaten in 22 marketplaces. He was feeling pain in the body, but he was not suffering because his consciousness was connected to Krishna. Así como el gran devoto Haridas Thakur. Él sufrió, él no sufrió, él le castigaron, pegaron con látigo en 22 mercados. Había dolor, pero él no sufrió porque estaba conectado con el Señor Supremo, con Krishna. Similarly, devotees undergo so much austerities. On Janmashtami, we have nirjal, no water fasting. It is painful, but there is no suffering. Por ejemplo, en el día de nacimiento de Krishna, Janmashtami, los devotos hacen ayuno sin agua todo el día hasta medianoche. Entonces es doloroso, pero no hay sufrimiento. Does that address your question, Prabhu? Prabhu, ¿quiere saber si eso respondió su pregunta bien? Muchas gracias, muchas gracias. Thank you, Prabhu.
Okay, entonces no hay más preguntas. Prabhuji, we would like to thank you so much for your valuable time, for your insight in chapter 14. It was such wonderfully done with the pictures, the slides, and the details. It was very easy to understand. And we would like to thank Nicholas Prabhu and Girish Prabhu. Nicholas Prabhu translated each and every slide of yours, and Girish Prabhu is always with us, helping us with the postings of the slideshows and the Veda base. We would like to thank them. Entonces, muchas gracias a Prabhu por explicarnos muy fácilmente la modalidad de las tres modalidades de la naturaleza material para entender claramente cómo actuar en esa vida. Entonces, gracias Prabhu, gracias a Nicholas Prabhu y Girish Prabhu. Nicholas Prabhu es quien traduce cada pantalla, cada página de ese diapositivo, y Girish Prabhu siempre nos apoya en poner la pantalla que necesitamos de diapositivos, de database. Entonces, muchas gracias a ustedes también por participar y estar aquí. Pueden prender su cámara y darle gracias a Prabhu. Pueden desbloquear su micrófono. Thank you you, very much. Prabhuji. Muchas Thank you. gracias. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.